Gracias a Dios que nos permite estar aquí esta noche. La hermana Danila decía que el Señor Jesucristo nos ama, ¿verdad? Y Él es fiel. Pero yo quiero hacerle la contrapregunta. ¿Cuántos aman al Señor Jesucristo? Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero, ¿verdad? Y Él es fiel, y ese amor es fiel. ¿Y cuántos son fieles al Señor? Aunque tengamos dificultades, pero no nos podemos quedar ahí en esa dificultad. Gloria al Señor. De antemano les ofrezco mis disculpas porque he tenido una alergia. No es COVID para que de pronto uno se asuste. Yo a veces he tosido por ahí, me da tos en la calle y todo el mundo voltea a mirarme asustado. Porque pues es normal, ¿cierto? La gente está paniqueada con esto. Entonces, si de pronto a través de la palabra me da tos, les ofrezco mis disculpas. Y el hermano Cristian es tan amable, me baja un poquito, que aquí hay mucho frío y me pone a toser, pero mucho. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a escuchar la palabra del Señor. Se pueden ubicar en sus pies. Yo creo que todos nosotros tenemos una meta, ¿verdad? Y por eso estamos aquí. Y esa meta es llegar al reino de los cielos, ¿verdad? Aquí no hay otra meta. Aquí no hay otra razón de ser en este lugar. Entonces, y ese sendero, esa ruta que nos lleva al reino de los cielos, es una ruta espiritual, ¿verdad? Aquí no es una ruta en la carne, no es una ruta o un camino en la vida del hombre natural. Es una ruta espiritual, netamente espiritual. Así que si nosotros no vamos en esta ruta, pues estamos como yendo al lugar equivocado. Vamos a mirar 1 Corintios capítulo 15. He titulado el sermón Tu corazón es para Dios. Aleluya. La palabra de Dios dice, vayan buscando allí 1 Corintios capítulo 15, verso 21 y 22, y luego nos vamos para 1 Corintios, el mismo 15, pero el 49. Dios dice en su palabra que debemos amar al Señor Jesucristo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Pero mire algo muy especial allí. Primero pone el corazón, porque del corazón mana la vida, de allí mana todas las emociones del ser humano. Entonces por eso es que el Señor es tan importante el corazón para Dios. Dice, ¿ya lo encontraron? 1 Corintios 15, 21 y 22. Dice, vamos a leer todos a una voz, porque la muerte entró por un hombre, por un hombre la resurrección. Aleluya. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. El 49 del mismo capítulo. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Gloria al Señor. Bueno, ya hemos orado, siéntese, tenga la bondad. Vamos a escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Yo hacía días, pues ya el pastor me había dicho que trajera el mensaje para esta fecha. De verdad que yo quería cambiar este mensaje por muchos otros, pero Dios me decía, no, es este y es este. Y pues la hermana Danila dirigió concerniente al tema. Entonces ahí ve uno que está la mano de Dios aquí con nosotros. Nosotros sabemos de que Dios puso a Adán en el huerto del Edén con Eva y los puso a vivir, bueno, ¿sí o no? Delicioso, los puso a vivir, les dijo, vivan acá, coman de este árbol y no se preocupen por nada. Entonces, Dios dijo en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. A esa imagen que Dios creó el hombre es una imagen moral, una imagen sin pecado, una imagen con pureza, una santidad absoluta, vestido de justicia. Por lo tanto, Adán y Eva pues tenían comunión con Dios, ¿verdad? La Biblia dice que el Espíritu de Dios paseaba por el huerto del Edén. Pues ahí estaba y él tenía comunión con Adán y Eva. Allí Dios le dio autoridad al hombre y le dijo en Génesis 1:28,
y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. Vale, cuidado a esta palabrita, si el hermano quiere colocar allí el versículo, Génesis 1:28, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La palabra sojuzgar es mandar con autoridad. Dios le dijo a Adán: administre esto como usted quiera. Él le pondría el nombre al león, él pondría el nombre a la jirafa. Él mandaba ya con autoridad porque Dios le dio esa autoridad, ¿verdad? Pero también, como Dios le dio la autoridad, le dio una advertencia. Todos sabemos cuál es la advertencia. Pero eso sí, Adán, yo le doy la autoridad a usted aquí, pero ojo, de todos los árboles del huerto podéis comer, pero de uno no vas a comer, del árbol del bien y del mal, porque el día que comieres ciertamente morirás. Entonces, es aquí donde Satanás entra en acción. Satanás conocía que el ser humano estaba en comunión con el Señor, vivía para Dios, tenía comunión espiritual con el Señor, y él quería dañar la obra que Dios había hecho. Es allí donde Eclesiastés dice, Eclesiastés 7:29 dice: he aquí solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, pero muchos buscaron muchas perversiones. Satanás sabía cómo era el hombre. Dice en 1 Tesalonicenses 5:23, allí habla de cómo es el ser de nosotros, el ser. Satanás no desconocía esto. Satanás conocía muy bien por dónde iba a destruir la obra de Dios. Y él sabía lo que dice 1 Tesalonicenses 5:23, y dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí miramos de que el ser humano, todo vuestro ser está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. Y eso lo sabía Satanás. Entonces, mire allí el orden que tenía Adán. Adán tenía un orden porque vivía en el espíritu, delante de Dios. Porque si no viviese en el espíritu, pues no tendría comunión con Dios, ¿verdad? Para tener la comunión con Dios debemos de vivir en el espíritu. Y Adán la tenía. Ahí vemos que primero está el espíritu, luego está el alma y por último está el cuerpo, ¿verdad? El espíritu está arriba. Cuando usted y yo vivimos en el espíritu, nuestro espíritu se conecta con el espíritu de Dios. Por eso dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, usted no tiene dos espíritus en este cuerpo, en su ser. Ella tiene uno solo. ¿Me hago entender? Aleluya. Dele una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Como les decía, tenía comunión con Dios, estaba conectado, dependía de Dios, Adán, confiaba plenamente, estaba satisfecho con lo que Dios le daba. Y, acuérdese, tenía autoridad. Esa autoridad era ¿qué? ¿Cómo es la palabrita? Sojuzgar. Perdón, ¿sí es? Sí, sojuzgar. Aleluya. Entonces, la obra de Satanás. ¿Cómo empezó Satanás a atacar al hombre, sabiendo él que ya tenía espíritu, alma y cuerpo? Satanás conoce la Biblia. Todos sabemos que para él no ignora la palabra de Dios, porque se la citó al Señor Jesucristo. Entonces, él manipuló los sentidos, manipuló la mente. Esos sentidos que están en el alma, Satanás los conocía y empezó a estimularlos. ¿Cómo estimuló la mente? Primero, en Génesis 3:1, dice allí que
le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho. Entonces, como diciéndole, ¿cómo así? Dios os ha dicho que no coman de ese árbol. Entonces ahí estimuló la mente y entró la incredulidad y cambió el modo de pensar. ¿Sí? Ya ella empezó a mirar, ¿cómo así? ¿Qué me quiere decir Satanás? Diría ella. Segundo, Eva determinó su voluntad, modificó el modo de actuar. Ni le tocaréis, dice en el Génesis 3:3, dice ella, Eva. Ahí el Señor dice, ni tocaréis el árbol para que no muráis. Allí Eva cambió la palabra y añadió a la palabra de Dios, porque Dios le dijo, no comeréis, no dijo que si lo tocara. Eva allí dijo, ni le tocaréis. O sea, ella determinó la voluntad modificando la palabra de Dios. Entonces ahí vemos que Satanás empezó a hacer esa obra en esa mente, en ese corazón, sabiendo que nosotros en el alma tenemos las emociones, los deseos y todo sale del corazón. Satanás lo conocía, aleluya. Despertó los deseos de la carne en Adán y Eva y vio la mujer, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Entonces despertó ese deseo. Está bueno, rico poder coger esto. A veces a nosotros también nos pasa así, ¿verdad? Mundo vemos cosas, qué bueno hacer esto, qué bueno hacer aquello, pero a veces nosotros sabemos que no podemos hacer cosas que Dios no manda. La vanagloria de la vida, por último, dijo, el árbol es codiciable para alcanzar sabiduría. La vanagloria de la vida es cuando el hombre cree que puede salir adelante sin la bendición de Dios, sin tener en cuenta a Dios. Aleluya. Dios le dio una voluntad al hombre de obedecer y desobedecer. Eso le dijo a Adán. Le dio una opción. Dio la oportunidad de libre albedrío, como se llama. Obedecer o no obedecer. Deuteronomio 30, 19 al 21 dice, hoy pongo los cielos y la tierra por testigos contra ustedes, de que he puesto ante ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida. Dios le había puesto allí a Adán dos opciones. De todo árbol puedes comer, pero de uno no. De igual manera en este tiempo, la iglesia, Dios nos da el libre albedrío. Usted puede escoger su camino, obedecer al Señor, empezar a caminar, a amarlo, porque una cosa es que Dios nos ama, pero nosotros lo amamos a Él. ¿Cómo lo amamos? Entonces ahí está determinando usted su voluntad. ¿Lo ama o no lo ama? ¿Obedece o no obedece? Es el libre albedrío. ¿Hace caso a la palabra de Dios o lo ignora? ¿Cree en la Biblia o no cree? Dios no obliga a nadie, ni mucho menos Satanás. Satanás no obligó a Eva. Satanás modificó esos pensamientos, esa voluntad, porque él sabía, como les digo, que los sentimientos vienen del corazón y del alma. Y cuando Adán y Eva desobedeció, ¿qué pasó? Pecamos, ¿verdad? Pecó el hombre. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿por quién? Por Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aquí vemos que ya después de que desobedecieron, pues ya entró la muerte, y esa muerte pasó a todos nosotros. Esa es la herencia de Adán y Eva. La consecuencia de esta muerte después de que cayeron es que ya el alma, acuérdese que primero decía espíritu, alma y cuerpo, ya ahora eso se invirtió el orden, ya quedó cuerpo, alma y espíritu. ¿Por qué razón? Porque al pecar perdió la comunión con Dios y el espíritu debe estar arriba, porque usted vive en el espíritu. Si no vive en el espíritu no puede estar en comunión con Dios. Entonces al pecar, la carne
empezó a coger fuerza en el hombre. No, él no quiso depender más de Dios, quiso depender del mismo al pecar, y por eso pues Dios obviamente lo expulsó del paraíso. El diablo le robó la bendición, cayeron en desgracia, bueno, en fin, ustedes saben. Cuando el ser humano está en pecado, vives en la carne, ¿sí? Porque los deseos de la carne, eso es lo que el hombre hace sin Dios. Usted sabe que va a cometer adulterio, miente, y todo lo hacemos es en la carne, lo hace el hombre en la carne, y entonces ahoga el espíritu. Entonces ahí no hay comunión con Dios. Entonces la consecuencia es que los papeles se invirtieron en el orden del ser humano. Segunda de Corintios 4:4 dice: y el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Gloria al Señor. La muerte entró al hombre, el espíritu murió. Eso, como les digo, el espíritu está abajo. Y nosotros, como hijos de Dios, como les he dicho, ese camino que nos lleva al reino de los cielos es espiritual. Usted tiene que vivir en el espíritu para ir al reino de los cielos. Por eso se dice tanto: vivamos en el espíritu, no en la carne. No satisfagamos los deseos de la carne, que son contra Dios, ¿sí? Muchas veces hemos escuchado a los ministros, a los pastores, hemos leído en la Biblia: el que se constituye amigo, que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque anda en la carne. Entonces perdió la autoridad. Esa es una de las consecuencias más grandes que Adán tuvo allá en el paraíso. Por la caída de la desobediencia, perdió su autoridad. Como les decía, que tuvieran muy pendiente sojuzgar. Allá en Génesis 18, que Dios le dijo: sojuzgue, o sea, mande con autoridad. Pero perdió Adán esa autoridad cuando le dio a Satanás el crédito a sus palabras, obedeciéndole, y le dio posesión para que él dominara sobre la creación y sobre el hombre. Satanás es el rey de este mundo, esta tierra, no del universo, porque el único Dios poderoso es el Señor Jesucristo. Aleluya, aclarando esta parte. Entonces, pero ¿cómo sabemos si fue verdad que perdió Adán? Vaya mirando allí en Lucas capítulo 4, del 5 al 8. El diablo ratificó al Señor Jesucristo cuando lo tentó y le dijo, puede colocar el hermano, 4:5, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad. Potestad es el poder, y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. ¿Dónde la entregó? ¿Quién se la entregó? Se la entregó a Adán al desobedecer. Y a quien quiero, ¿qué? La doy, si tú postrado me adorares. Entonces aquí Satanás ratificó que él tomó la autoridad que tenía Adán, la tomó Satanás. Se la quitó, esa autoridad se la quitó, y ahí está bien claro que toda potestad a mí ha sido entregada, y al que quiero la doy. O sea que esa potestad la tiene Satanás después Por eso en Juan 10:10 dice que el ladrón no viene sino ¿para qué? Para hurtar, matar, destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿cómo? En abundancia. El Señor es muy bueno. Entonces mire, el ladrón no viene sino ¿para qué? Para hurtar. ¿Qué hurtó? La autoridad a Satanás, la bendición, todo lo que le quitó, y vino para matar y destruir la obra de Dios. Ante esta situación desastrosa, pues Dios no se quedó quieto, ¿verdad? Todos sabemos lo que él hizo. Isaías 59:17, voy a ir mirándolo allí. Dios en su misericordia para con nosotros y en venganza para con el diablo se despojó de su gloria para manifestarse en carne, haciéndose siervo. Y allí dice, el Isaías 59:17, y allí dice:
y así vestirse de justicia, como una coraza, como yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Es decir, Jehová se vistió de ropas de militar para enfrentar al diablo. Gloria al Señor. Aleluya. Él es hermoso. Por eso el Salmo 24:8 dice: ¿quién es el rey, este rey de gloria? Jehová el fuerte, el valiente, Jehová el poderoso en batalla. Aleluya. Él es el campeón del Gólgota. Él es el fuerte. Él es el que merece toda la alabanza, la honra y la gloria, porque Él se vistió de militar y Él fue y le quitó esa autoridad a Satanás. Y ya vamos a ver cómo se la quitó. Dios, Señor, Dios Todopoderoso, peleó muchas guerras a favor de Israel, pero Él nunca fue directamente a pelearlas. Él mandó ángeles, Él mandó espanto, temor, ruido de caballos y a veces hasta unas grandes piedras que cayeron como granizo y destruyeron por allá a muchos hombres. Pero nunca Él fue. Dios pelea esta batalla porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Él nos ama tanto que Él mismo se despojó de su trono y vino a pelear esta batalla para darnos la vida. Yo creo que ese es uno de los motivos por los cuales estamos en este lugar, por agradecimiento de esta obra grande. Y estas son cosas que no se nos deben olvidar, porque a veces se nos olvidan y nos vamos enfriando, nos vamos yendo al mundo, ponemos la mirada en otra parte porque vamos perdiendo la visión que Dios ha hecho con nosotros. Dice Isaías 49, 24 al 26, ¿será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo del tirano? Pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes y con su sangre serán embriagados como con vino. Y conocerá todo hombre que yo Jehová soy salvador tuyo, el redentor tuyo, el fuerte de Jacob. O sea, aquí el Señor vino a quitarle el botín al valiente. Dice Lucas 11, 21 al 22, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. ¿Cuándo Dios hizo todas estas cosas? ¿Cuándo le quitó el botín? ¿Cuándo entró allá a ese y le arrebató lo que le había quitado a Adán? Fue en la cruz del Calvario, ¿verdad? Allá el Señor Jesucristo le quitó la autoridad a Satanás, le quitó el botín. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Cuando el Señor fue a la cruz, anuló el acta que había contra nosotros, que era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El Señor los exhibió y mostró de que Él es el Dios Todopoderoso y que no hay nada imposible para Él. Aleluya. Denle el aplauso al Señor Jesucristo. Yo creo que esto es maravilloso lo que Dios ha hecho por nosotros. Ahora en Levíticos 25 dice de que cuando alguien vendiere algo en su posesión, entonces tendría que ser un pariente cercano el que fuera a rescatar lo que el otro pariente había vendido. Por eso tenía que ser un hombre igual que Adán, un hombre de carne y sangre. Por eso el Señor Jesucristo
Nuestro Dios Todopoderoso se hizo hombre, se hizo carne. Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Aleluya. Porque convenía que por aquel cuyas causas son todas las cosas, por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica a los que son tan santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. Por eso el Señor Jesucristo rescató el botín, porque Él es nuestro hermano, un pariente cercano, que rescató lo que Adán le vendió a Satanás. Aún estando nosotros muertos en pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo. Ahora bien, después de la resurrección, el Señor murió, exhibió a los demonios allá en la cruz. Después de la resurrección, Él dijo en Mateo 28:18, dice así, Él estaba con los apóstoles y les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Vamos a mirar qué es lo que quiere decir el Señor. Muchos dicen, Él no es Dios porque mire, le dieron la potestad a Él. El Padre le dio la potestad, pero nadie le ha dado nada al Señor Jesucristo. Él es el poderoso, Él es el omnipotente, omnisciente y omnipotente. Y Él tomó el botín allá en la cruz del Calvario. Y Él dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? De la mano del Señor los redimiré, los libraré y los libraré de la muerte, oh muerte, yo seré tu muerte, seré tu destrucción. Ahora sí, recapitulemos. El hombre perdió la vida espiritual y la autoridad al desobedecerle a Dios, al darle crédito a Satanás, perdió todas estas cosas. El Señor Jesucristo recuperó lo que Adán perdió, ¿sí? Y el Señor nos reconcilió en la cruz del Calvario. Aleluya. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Ahora sí voy a empezar a predicar. Esta era la introducción. Gloria al Señor. Tenemos hasta las 10 o 11 de la noche, no se preocupe. Ahora, vamos a leer el segundo versículo que leímos al principio. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 49. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Todos sabemos, ya hemos visto que la imagen del terrenal, pues, era la imagen del hombre natural, el hombre con pecado, el hombre sin Dios. Pero la imagen del celestial, ¿cuál es la imagen del celestial? La imagen del celestial es la imagen de Dios, que es espiritual. Dice 1 Corintios 15:22, porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahora bien, ¿por qué quise tomar todas estas cosas y que entendiéramos qué fue lo que perdió Adán? ¿Cómo se recuperó? Porque resulta de que nosotros no podemos olvidar este sacrificio. No podemos olvidar que tenía el hombre una vida espiritual que perdió. Nosotros, Dios nos ha mostrado el camino de la salvación a través del Evangelio. Y nosotros no estamos exentos de que Satanás también nos engañe. Miremos allí, 2 Corintios capítulo 11, del 1 al 3. Vamos a ver, allí está el apóstol Pablo. Dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. 2 Corintios 11, 1 al 3. Ojalá me toleráis un poco de locura. Sí, toleradme,
porque os celo con celo de Dios. Este celo es un celo pues de respeto, de temor, pues os he desposado con un solo esposo para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Pero temo, mire, aquí empieza, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces vemos de que nosotros, Pablo nos dice que nosotros también podemos ser, nuestros sentidos pueden ser extraviados, como Satanás le extravió los sentidos a Adán y Eva. Nosotros también podemos ser extraviados por él, porque dice la Biblia de que Satanás anda como un león rugiente, mirando a quién va a devorar. Eso lo sabemos, ¿verdad? Entonces, el apóstol dice ahí, muy clarito, de que el temor de él es que podemos desviarnos. Pero Dios nos manda ¿a qué? A vivir en el Espíritu. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso nos debe quedar muy claro, que el camino al reino de los cielos es un camino en el Espíritu, no en la carne. ¿Sí? Dios ha hecho mucho por nosotros. Él no vino a este mundo allá a la cruz del Calvario a clavarse y a sufrir lo que sufrió por deporte, porque no tenía nada que hacer, sino porque tanto es el amor del Señor hacia nosotros, que ese sacrificio, y ese no es ningún sacrificio así suavecito. La Biblia dice que había un látigo que tenía muchos rejos o muchas cuerdas, y en sus cuerdas tenían ganchos de metal que cuando le daban el latigazo al Señor Jesucristo rompían sus carnes. Por eso dice la Biblia que su espalda quedó una sola llaga. No son varias llagas, sino una sola, imagínese usted. Y él fue molido por nuestras transgresiones. Imagínese usted cuando usted muele algo, ¿cómo queda? ¿Cómo quedó el cuerpo del Señor Jesucristo? Lo abofetearon, lo escupieron, le pegaron, todo por amor a usted y a mí. Entonces no olvidemos, hermano querido, con todo el amor se lo digo, no olvide este sacrificio, porque usted se le olvida y empieza a irse por otro camino. El Señor ha hecho mucho por nosotros, ahora el Señor le dice, deme su mano, ayúdeme, no deje, o sea, como queriendo decir, no deje que el Señor haga todo solo, usted tiene que hacer su parte, dejar el pecado y empezar a vivir en el Espíritu. Ahora dice Ezequiel 36, 26 al 27, es un verso muy especial. Dice, os daré corazón nuevo. Mire que allí el Señor nos cambió el corazón, ¿verdad? Cuando nosotros fuimos a las aguas y nos bautizamos, Dios nos cambió nuestra vida. Nos cambió ese corazón de piedra por uno de carne, un corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. El Señor colocó su espíritu en nosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y mire el 27. El 27, ¿sí lo han encontrado? ¿Están por ahí? Ezequiel 36, 26, 27. Y el 27 dice, y pondré dentro de vosotros. ¿Qué va a poner el Señor dentro de nosotros? ¿Qué dice ahí? Mi espíritu. Mire lo hermoso que es el Señor. Va a poner dentro de nosotros su espíritu. Y haré. ¿Cómo así que haré? ¿Qué significa haré? Que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. O sea, ahí está la clave, hermano querido. La clave de que usted ande en santidad y aleje ese pecado que lo agobia, esa dificultad, es que usted recuerde de que Dios mora en usted, que el Espíritu Santo está en usted, no se le olvide. Cada vez que usted esté en el trabajo, esté en cualquier lugar, yo estoy en mi trabajo y pongo las alabanzas para bloquear la música del mundo, porque usted cuando menos empieza como a tararear lo que están cantando en el mundo, entonces yo bloqueo.
yo le digo gracias, Señor, y empiezo a sentir ese fuego que hay en uno. Y empieza uno como a quebrantarse y a decirle, Señor, gracias por estas maravillosas cosas que has hecho con nosotros. Gracias por haberme dado su Santo Espíritu, porque eso es algo especial, eso es grande. ¿O no, hermanos? ¿No es grande? Aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Entonces, Dios quiere que usted tenga al Espíritu Santo en su corazón. ¿Para qué? Para el día de la redención, cuando el Señor venga por su pueblo, ¿qué va a llevar? Usted tenga de Dios en su corazón. Es como cuando usted pone un imán y le pasa el plomo, le pasa el cobre, nadie se le pega. Tiene que ser hierro, algo que tenga una aleación, que sea compatible con el imán. De igual manera, cuando Dios vaya a levantar a su iglesia, tiene usted que tener algo compatible con el Señor. Y es el Espíritu Santo. No contristéis el Espíritu Santo para el día de la redención. Contristar es entristecer. ¿Y cómo se entristece el Espíritu Santo? Cuando usted comete un error, cuando usted le da gusto a la carne, cuando le hace caso a esos deseos sutiles de la carne. Dice que hay unos, ¿por qué digo sutiles? Porque la carne hay que ponerle cuidado. Hay deseos de la carne tan sutiles que usted no se da cuenta que los tiene. Y a veces dice aquí, a veces cantamos y lloramos, pero esos deseos sutiles de la carne están ahí y entonces usted diría, ¿será que estoy adorando en el Espíritu o estoy en la carne? Más adelante, si Dios lo permite, vamos a ampliar este tema con la ayuda del Señor. En el corazón hay un solo nivel, y ese nivel lo debe ocupar ¿quién? El Señor Jesucristo, a través de su Espíritu, el Espíritu del Señor Jesucristo. Ahora, en Mateo 19:16, ya voy terminando. En Mateo 19:16 hay un ejemplo de un joven rico. ¿Cuántos conocen esa historia? Yo creo que todos. Y está allí y le dice al Señor, Señor, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y el Señor, ¿qué le dice? Cumple todos los mandamientos. Y él le dice, ¿cuáles, Señor? ¿Cuáles? No matarás, no robarás, no dirás falso testimonio. Y él que dice, todos los he cumplido desde mi juventud. O sea que el hombre venía de una familia muy creyente. Y entonces ya el Señor le dice, ¿quieres ser perfecto? Vende todo lo que posees y dáselo a los pobres y serás perfecto. ¿Y qué pasó con el joven? Se fue triste. ¿Pero por qué se fue triste? Sería la pregunta. Porque en el corazón, en el primer nivel del corazón, no estaba el Espíritu de Dios, no estaba Dios. ¿Qué estaba en el primer nivel? El amor a las riquezas. Y a veces nos pasa así a nosotros. Ponemos primero el trabajo en el corazón. En primer nivel lo ocupa el trabajo, lo ocupan los hijos. No, yo no puedo ir al culto porque es que tengo que cuidar a mis hijos y no tengo quien me los cuide. Bueno, en fin, tantas cosas que ponemos en el primer lugar, en el primer nivel, y dejamos al Señor Jesucristo, su Espíritu, en el segundo, en el tercero, bueno, no sé. Entonces, hermano querido, piensa en un momento, ¿dónde tiene usted el Espíritu de Dios? ¿En qué nivel lo tiene? Gloria al Señor, dele una alabanza al Señor. Hermano querido, ubíquese en sus pies. Invito al hermano Ángel que vaya tocando ahí algo suave mientras yo termino. Como les dije al principio, mis hermanos, tenemos una meta que es ir al reino de los cielos, ¿verdad? Y suceda lo que suceda, pase lo que pase, vamos a ir allá. Y a los amigos que nos acompañan queremos decirle, camine con nosotros, vamos al reino de los cielos. Ya nosotros hemos sido bautizados, hemos recibido su Espíritu Santo, estamos caminando en santidad,
pero tenemos que seguir adelante. No olvidando este sacrificio tan grande que Dios ha hecho por nosotros, que Dios nos ama tanto que mire todo lo que ha hecho. Nosotros hemos aprendido que debemos caminar en este sendero espiritual y separar lo humano de lo espiritual. Nosotros hemos aprendido eso, ¿verdad? Entonces, entendemos de que el Espíritu Santo entró en nuestra vida y partió en dos nuestra vida. Una vida espiritual que es a otro nivel. Gloria al Señor. No debemos dejar que otra cosa habite en nuestro corazón. Ya para terminar, voy a leer unos versículos. Usted empiece allí a orar, a decirle al Señor: gracias por este sacrificio tan grande que Dios nos ha dado. Dígale, ¿qué le sale del corazón en este momento? ¿Está agradecido? ¿Tiene dificultades para seguir adelante? ¿Ha fallado, ha pecado, ha constrictado el Espíritu Santo? ¿Se le ha olvidado lo que Dios hizo en la cruz del Calvario? El hacer la voluntad de Dios, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en mi corazón. Debe ser de agrado obedecer al Señor Jesucristo. No, el Evangelio no se debe volver una carga para nuestras vidas. Debe de ser agradarnos en nuestro corazón poder obedecer la palabra. Salmo 16:16 dice: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Hermano, renuévese. Usted tiene un entendimiento. No se deje enredar por estas obras de Satanás, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Asegúrese de que Dios está en el primer nivel de su corazón. No vale la pena, mi hermano, una mentira. No vale la pena una raíz de amargura. Cuando ve usted a su hermano que llega a la iglesia y usted se va por otro lado, se hace lejos o ignora su saludo, eso es raíz de amargura. No vale la pena esas cosas. El Señor está que vuelve por segunda vez. Su segunda venida está muy cerca. Las señales, mire Rusia con Ucrania, mire China quiere invadir a Taiwán, quieren sacar a Maduro, y que si se mete Estados Unidos allí en Venezuela, entonces Cuba y Rusia se meten. Son señales para la segunda venida del Señor. Pero a nosotros no nos interesa la segunda venida del Señor. A nosotros nos importa el arrebatamiento. Y si la venida del Señor, las señales ya están cerca para la segunda venida, eso quiere decir que el arrebatamiento está a las puertas, mi hermano. No se deje engañar. Levante su voz y dígale: Señor, yo quiero que usted me ayude. Yo quiero ser salvo, yo quiero vivir en el Espíritu. Yo no quiero seguirte fallando. Yo quiero estar contigo allá en el reino de los cielos, compartiendo la eternidad contigo. No vale la pena, Señor. Yo le agradezco, Padre Santo, ese sacrificio tan maravilloso que hiciste en la cruz del Calvario. No hay cómo pagarte, Señor, del cielo y de la tierra. No hay cómo. Lo poco que podamos hacer es obedecer a tu palabra y vivir solo para ti, Señor Jesucristo. Te amamos, Señor, te amamos. Y amarte, Señor, es no volver atrás. Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que seguimos adelante para salvación. Aleluya. Adore al Señor un momento. Aleluya. Adore al Señor. Alábelo. Él es grande y poderoso. Él es grande y poderoso. Aleluya. Aleluya. Oh Señor, maravillas haces, Padre, con nosotros. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él.
de mi Cristo, por Él y para Él. Y todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Hacia la gloria, hacia la gloria, hacia la gloria, por siempre. Amén. Hacia la gloria, hacia la gloria, hacia la gloria, por siempre. Amén. Aleluya. Insondables sus juicios y sus caminos son. Oh, profunda riqueza de la sabiduría de Dios. Insondables sus juicios y sus caminos son. Hacia la gloria, hacia la gloria, hacia la gloria, por siempre. Amén. Hacia la gloria, hacia la gloria, hacia la gloria, por siempre. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Alábelo una vez más. Gloria a su santo nombre. Aleluya. Él es bueno para con nosotros. Bendito tú eres, Señor. Hermano querido, ame al Señor con todo su corazón. No se olvide de Él en la mañana antes de acostarse. Siempre, en todo lugar, dele el culto racional al Señor Jesucristo. El culto racional es que usted toda hora esté pensando en Él. Y verá que Dios, usted se acuerda del Señor. Y usted, antes de abrir su boca, se acordará, ¿será que puedo decir esto? ¿Será que puedo hacer esto? Si usted siempre está usando el culto racional, usted va a estar pendiente de vivir en santidad para el Señor. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Que esta palabra quede en el corazón y no la olvide. Para que podamos un día todos los que estamos aquí reunidos, estar allá compartiendo esas bodas del Cordero que nos esperan, esas grandes bendiciones que nos esperan. Vale la pena, mi hermano, esforzarse para el Señor. Aleluya. Señor y Padre Santo, te damos gracias, mi Rey, porque tu palabra ha sido predicada, Señor Jesús, a tu pueblo, Señor, para que nos edifiques, Padre Santo. Tú has hablado a la iglesia, me has hablado a mí, Padre del cielo. Ayúdanos, Señor, a caminar en este camino que no es fácil, pero si tenemos tu Espíritu Santo, tú nos ayudas a salir adelante, porque tú eres el combustible para nosotros, Señor Jesús. En ti confiamos, Padre del cielo, y te amamos, Señor Jesús. Bendecimos tu nombre, te alabamos, Señor, porque eres maravilloso con nosotros
Y vale la pena, Señor, continuar este camino maravilloso hasta que podamos, Señor, verte frente a frente. Gracias, Padre Santo. Guarda a tu pueblo, Señor, llévanos con bien a la casa, que tu presencia esté con nosotros, líbranos del mal para que no nos haga daño, Señor, y lo más importante, que tu presencia no se vaya de nosotros, Señor. Alabanzas a ti, mi Rey. Dios les bendiga, mis hermanos.